un poquito, vale, ahí se ve. Si me pongo de momento ahí un poco eufórico, pues lo baja, y si estoy tranquilito, pues no, ya se Cuando los hermanos que están compartiendo aquí en el altar, a la gloria del Señor, son hermanos predicadores, padres de familia, que estamos batallando, normalmente el hermano se prepara su mensaje y trae una ministración. Y yo veo que los hermanos son usados por el Espíritu de Dios en el momento en el que ministran la palabra, trayendo una ministración. Ministración es esa palabra rema directa que está, digamos, identificándose con la necesidad que está pasando en el momento, o con la prueba, o con el momento que es más dirigido a la vida de nosotros, ¿vale? Entonces yo eso lo respeto, lo comparto, me da alegría, pero yo ando en otra línea, me tengo que meter en otra línea, que es la que Dios me dio, que tiene que ver con el estudio, con la enseñanza, para desarrollar la visión y el propósito que tenemos como iglesia, como congregación y como iglesia del Señor. Entonces eso no es en sí una administración que a lo mejor va directamente hoy por ti, sino lo que pretendo siempre es que Dios trate con tu entendimiento y que lo ensanche para que lo que es el plan de Dios cada vez tengamos más capacidad de verlo con los ojos del Espíritu, evidentemente, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Bueno, lo digo así para que me entendáis, porque es una sola eternidad, pero para que el plan de Dios, cuando el Espíritu de Dios lo va abriendo en nuestras mentes, va formando una visión. Y tú tienes que tener clara la visión, ¿vale? Dios te llama, Dios te muestra la visión y Dios te envía. Un llamado, una visión, entonces una misión. Y yo estoy aquí con una misión, aunque el enemigo no quiera, pero estoy aquí con una misión. Amén. Entonces yo voy a pedir que abráis vuestra Biblia en el libro de Filipenses, en el capítulo 3. Si ¿puedes dejar de fondo eso? No. Entonces, tú pones la pegatina si quieres para que los hermanos la vean, y cuando diga un versículo lo tienes que ir cambiando, ¿no? Vale, no te preocupes. Hacemos lo que podemos, ¿vale? Pero sí, Filipenses capítulo 3, versículo del 8 al 14. Yo quiero que nosotros leamos esos versículos allí y nos adentremos en la palabra, en el mensaje o en el estudio, ¿vale? Filipenses capítulo 3, si no sale en la pantalla, pues entonces cada uno coge su Biblia, oiga al Señor, versículo 8 en adelante. ¿Estáis allí? Está ya grabando, ¿no? Gloria a Dios. Leo la palabra a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La versión antigua dice estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, dice la palabra, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Eso significa si estuviera vivo cuando se efectúe el arrebatamiento. Y después dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, que significa agarrar aquello para lo cual Cristo también me agarró, también fui asido por Cristo Jesús, o sea, para lo cual Cristo me agarró a mí. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando, ¿dice ahí olvidando? Sí. Vale. Olvidando, lo voy a repetir otra vez porque ya lo voy a hacer con tercera, ¿vale? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Eso es un verbo que a la iglesia le cuesta ejercerlo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás.
es la única forma de proyectarse hacia dónde, hacia adelante. Dice, y extendiéndome hacia lo que está delante. Versículo 14, prosigo ¿a dónde? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Bendecida está la palabra del Señor. He querido coger como base este versículo, pero quiero seguir con la misma línea de pensamiento que hablé la última vez. Y entonces, si Dios lo permite, estaremos teniendo una videollamada este mes o dos, porque yo lo que pretendo es seguir con esto. Porque esto no es un mensaje que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. No, esto va desarrollándose. Entonces, estamos compartiendo bajo el título El lugar que ocupa la cruz. Ahora sí me lo puedes poner cuando tú puedas. El lugar que ocupa la cruz en nuestras vidas, una vez que hemos sido justificados, el lugar que ocupa la cruz en nuestras vidas hasta que alcanzamos el propósito eterno. Mira, cuando a nosotros se nos presenta la cruz, este es el mundo, aquí estábamos nosotros, y aquí hay un montón de versículos que no están apuntados, ¿ves que no? Y aquí el Espíritu Santo, estando en el mundo, ha tratado con nosotros para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Una persona que es convencida por el Espíritu. No te estoy diciendo que es convencido por un pastor, por un hermano, no, porque eso puede suceder también. Cuando te convence el Espíritu de pecado, de justicia y de juicio en ti, automáticamente, esto es automático, como la ficha de unión, van cayendo. En ti se produce el arrepentimiento, que es un regalo, un don de Dios, el arrepentimiento, que en el griego es un cambio de mentalidad. El Espíritu Santo, cuando te convence de pecado, es como que te saca de ti mismo para que tú no te veas como te ves a ti mismo y te lleva como Dios te ve. Y ahí te ves condenado, y ahí te ves sentenciado, porque eres convencido de pecado, de justicia y de juicio, y ahí empiezas a tener otra cosmovisión de ti mismo. Y cuando se te mete esa convicción, todo pecador que es convencido por el Espíritu de pecado, de justicia y de juicio, y sufre un arrepentimiento, tiene la misma reacción, no falla. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué haremos? Le dijeron a Pedro. Y él dijo, bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando la persona es convencida por el Espíritu, repito, ¿a dónde el Espíritu te trae? A Cristo crucificado. Cuando ya la persona es convencida de pecado, ahí es donde entra el mensaje de la cruz, no antes. El Evangelio es una buena noticia. Y una buena noticia se la tenemos que dar a uno que antes le hemos dado las malas noticias. Porque si la persona no es convencida de que tiene un problema con Dios, no va a ir a la cruz. Ahora, cuando ya está convencida y está sentenciada y está condenada y sabe que tiene una sentencia irrevocable y siente ese peso, entonces, ¿qué hago? Ahí es cuando se le presenta y le dice, entrégale tus pecados a Cristo. Y cuando le entrega sus pecados a Cristo, ahí entonces que a Cristo lo matan. ¿Ustedes saben por qué a Cristo lo matan? Porque nuestros pecados son puestos sobre él. Y el alma que pecare, le dice la Biblia, esa morirá, por eso que a Cristo lo matan. Y entonces ahí la persona entra a la nueva vida. Surge en el corazón del pecador arrepentido una nueva vida. Cuando entra por la cruz, es crucificado juntamente con Cristo. Detrás de la cruz tú ves ahí que está Jesús resucitado. ¿Vale? Hay un paso que no está. Es que nosotros vamos directamente a la cruz y después ¿dónde? Al sepulcro. Dice que hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte, y de la misma forma que Él se levantó de entre los muertos, dice así nosotros también nos levantamos para una vida nueva. Dice Romanos 6:4. Entonces todo esto te lo vengo, es como tarareando, ¿vale? Porque ya tú lo sabes. Entonces ahora estamos ahí, a la entrada, estamos ahí, ¿de acuerdo? Y ahora tú dices, bueno, y si yo ya le entregué mis pecados a Cristo cuando fui a la cruz, a partir de ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué lugar ocupa la cruz en esto? Ahí es cuando vamos nosotros a adentrarnos. Es en el proceso de la búsqueda de alcanzar el propósito eterno. Ahora ¿qué pasa? Hay que caminar hasta allí. Porque el propósito que Dios tiene con nosotros, no es que hay muchísima gente en el Evangelio
concilio, denominaciones enteras que creen que el propósito de Dios es la salvación de las almas. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de Dios. Tú cuando eres salvo es cuando entras por esa puerta. Es como el bebé que nace. Ahí está recién nacido. Ahora hay que cargarlo, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que prepararlo hasta que ese bebé se hace niño. Después de niño se hace adolescente. Se le va formando una conciencia hasta que un día es una persona, una entidad, y desarrolla o adquiere unos conocimientos y empieza a expresarlo. Todo eso es un ¿qué? Un proceso. ¿De acuerdo? Ese proceso es lo que la Biblia llama la travesía de buscar el eterno propósito de Dios. En teología se le llama la santificación. Hasta aquí es la justificación. De ahí para arriba es la santificación. En vivo. Aquí se tiene que completar el proceso completo. Proceso completo de Dios para que se dé el eterno propósito de Dios. En el supremo llamamiento de Dios es justificación y santificación. Es una justicia práctica. Primero soy justificado por los méritos de Cristo. Amén. Después tengo que ser justificado por la obra del Espíritu Santo en mí. Yo corroboro lo que Cristo ha hecho en mi vida cuando el Espíritu Santo gobierna mi vida. Amén. Entonces dice, en el propósito de la búsqueda de alcanzar el propósito eterno donde Dios crea y forma en nosotros esa nueva creación. De aquí para arriba, de ahí para arriba, ¿qué propósito tiene Dios? Que la creación que Él tenía tapada, escondida. Ustedes saben que Dios tenía una creación escondida. Desde la fundación del mundo estaba escondido. Pero no vino cuando se creó el mundo ni cuando Dios creó a Adán. ¿Cuándo sacó Dios a la luz esta nueva creación? Cuando vino Cristo. ¿Amén? Y ahora otra pregunta un poquito más difícil. ¿Y cuándo fue? ¿Cuando Cristo apareció por la tierra de Israel haciendo milagros y enseñando el Evangelio? ¿O cuando Cristo se levantó entre los muertos? Cuando se levantó entre los muertos. Ahí es como cuando te van a... Ustedes no lo han visto en los lugares que viene el alcalde que va a inaugurar una estatua nueva que se ha hecho. Y primero le ponen una manta por encima. O le ponen ahí un letrerito con unos azulejos. Y llega el alcalde de turno, el concejal, que sea, y tira de la cortinita. Y todo el mundo allí aplaude y hacen el cortejo, el protocolo. ¿Vale? Cuando Jesús se levantó entre los muertos, Dios estaba haciendo así. Y diciendo, este es mi Adán, este es mi nuevo hombre, este. Y esto es lo que yo tenía planeado desde el principio. Ahora es que empieza todo. Y han pasado 4000 años. Dice Juan en su Evangelio, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Dice, y el verbo era Dios. Y después dice, y aquel verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne, y vimos su gloria. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Más los hombres amaron más las tinieblas. O sea, en otras palabras, hasta que no vino Cristo a esta tierra, hace 2000 años. Porque el hombre está pisando esta tierra hace 6000. Pero hasta que no vino Cristo a la tierra, no había luz en la tierra. Los hombres trataban con Dios sin figura y sombra. No había luz. No, que Moisés, que Abraham, que Job, que se relacionaron con Dios. No había luz. Aquí no había luz. El hombre trataba como figura y con sombra. Cuando vino aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, entonces que salió el sol para todo el hombre. Antes no había luz. Entonces esa nueva creación la sacó Dios cuando Cristo resucitó entre los muertos. Y eso que es lo que estaba escondido. Y Dios la sacó a la luz cuando resucitó a Cristo de entre los muertos. Cristo es el nuevo hombre, que juntamente con el cuerpo, porque Cristo es la cabeza, conforman, aleluya, ese nuevo hombre. Es Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo. Ese es el misterio de Dios. Un cuerpo de creyente, una corporación, una imagen de luz, un ser hablando, moviéndose, donde le diga a las entidades, a las potestades, a todo lo que tiene oído y ojo, y le revele el diseño de Dios que estaba escondido desde el principio. Y se lo den a conocer. Y eso empezó a pasar cuando Cristo resucitó entre los muertos. Antes no.
Pasa que lleva ya Cristo resucitado entre los muertos 20 siglos. Ahora deberíamos nosotros como iglesia tener esto muy claro y muy nítido para verbalizarlo, para expresarlo, para darlo a conocer. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que no estamos en ese orden. Han pasado 20 siglos y la iglesia ha perdido la sustancia de dar a conocer el supremo llamamiento de Dios. Entonces, ¿sabéis lo que es un misterio? Algo que está escondido. ¿Sabéis qué es lo que es Cristo resucitado? El misterio del Padre. El Padre lo tenía escondido y lo saca a la luz. Ese es el misterio del Padre. Y ahora la pregunta es, ¿y cuál es el misterio del Hijo? La iglesia es el misterio del Hijo. Dios saca a la luz a Cristo porque un misterio que tiene escondido es el nuevo hombre. ¿Y ahora la iglesia dónde sale? De su costado, de su costilla, de su carne y hueso, y su hueso y espíritu y su espíritu. Entonces, ¿sabe a la luz quién? La iglesia. La iglesia que tiene que tener esta visión, la iglesia que tiene que tener esta revelación, la iglesia que tiene que dar a conocer, como dice la palabra, que tiene que dar a conocer el misterio de Cristo y de Dios el Padre. Por eso es que el apóstol Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hago? Sí, pero habla de una amnesia, habla, ¿sí? Dice, yo me olvido de todo lo que he vivido. ¿Cuántos aquí están continuamente mirando para atrás en su corazón? En su mente. El verbo olvidar, si no es por el Espíritu, no se ejecuta. Cuando tú te acuerdas de lo que has vivido de aquí para atrás es porque estás andando en la vieja creación. No llega la nueva a tomar el control. La vieja, mira, la vieja se acuerda de todo. ¿Y se acuerda de todo qué? ¿De todo lo bueno? ¿De todo lo malo? De todo lo que te hicieron y de todo. Esa es la vieja. Había un hermano que decía, a ver si matamos ya a esa vieja. Pero la nueva no se acuerda de nada de eso. ¿Por qué? Porque la nueva viene de arriba. No tiene nada que ver con esa creación vieja. La nueva es la que viene de arriba y es la que tiene que tomar control. Entonces, el misterio del Padre es Cristo y el misterio del Hijo es la iglesia. Entonces, en ese camino de obediencia a la fe es donde empezamos a ser ¿qué? Procesados. ¿Sabes lo que es un proceso? Es todo un suceso. Yo llego y entro por la cruz y eso es, en ese momento el cielo me declara. No pasa nada dentro de mí, no pasa afuera en los anales, en los registros celestiales. Dice el Padre, este pecador arrepentido es justo. Y hace de momento de la mente y de la vista de Dios desaparecen todos mis pecados. ¿Por qué? Porque ha creído en la obra de Cristo, que se ha presentado allí y ha vertido la sangre, dice, sobre el acta de decreto que nos era contraria. Eso es un acto judicial. Había una causa que nos era contraria y Cristo la ha derramado con su sangre. La sangre quita de la vista de Dios nuestros pecados. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho? Entonces yo entro y ahora ya estoy caminando. Ahora, dentro de mí no ha pasado nada, eso es fuera. ¿Cuándo empiezan a pasar las cosas dentro de mí? Cuando en ese momento Dios me da su espíritu. Y ahora yo empiezo a ver que tengo una doble nacionalidad. ¿O no? Una doble categoría. Dos naturalezas. ¿Tú nunca has sentido que una parte de ti quiere las cosas de Dios? Que eso no estaba ante ti. El milagro es cuando tú dices, ¿cómo puede ser que yo desee las cosas de Dios si yo nunca, si esto es mío, es el nuevo nacimiento y esa naturaleza está en ti ya palpitando? Pero hay otra que no quiere saber a Dios y que le atrae las cosas ¿de dónde? De la tierra, de la carne. Esas dos naturalezas están interactuando en nosotros. Entonces, en el camino de la obediencia, la obra de Cristo en la cruz, sin la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, sería un propósito incompleto. Déjame que te lo explique. Lo que Cristo hizo en la cruz, que muchos dicen que Jesús dijo, consumado es. Amén. Ha sido consumado. ¿Verdad que sí? La salvación del hombre, como diciendo, a Dios ya por nuestros pecados judicialmente no hay que pagarle nada. ¿Vale? Pero eso, que queda marcado aquí, sin esto, queda incompleto. Por eso que muchos están ahí en la frontera, dando vueltas como Israel en el desierto y no saben para dónde tienen que coger.
Porque no tienen revelación de hacia dónde hay que caminar. O cómo es que hay que caminar o qué hay que hacer en la vida. Porque hemos sido introducidos a un nuevo estilo de vida. Lo que ocurre es que se nos ha dejado aquí abajo. Entonces nosotros tenemos que empezar a creernos lo que la Biblia dice. Porque como no te lo creas, sigues siempre dando vueltas por lo mismo. Y llega un momento que como que te sientes que tiene como un tope de crecimiento, no puede crecer más. Sobre todo si el conocimiento que se te da es de salvación. A mí me han dicho muchos hermanos, es que aquí se predica, es que aquí la administración es como leche, dice, como leche. Siempre está administrando salvación. Claro, y cuando administramos santificación, ¿qué tenemos que hacer entonces? Un crecimiento, un proceso de santificación, crecimiento en la gracia y en el conocimiento de Dios. Entonces, mira, eso que tú ves ahí es gracias a la obra de Cristo. Pero eso que tú ves ahí se tiene que cumplimentar también, igual que Cristo acabó su obra, el Espíritu Santo la tiene que acabar en ti. Y tiene que decir, acabado está. Formado está, dice Pablo a los Gálatas, Gálatas 4:19, dice, yo sufro dolores de parto hasta que ¿qué? Hasta que Cristo se ha formado ¿dónde? En vosotros. Entonces eso sería cuando ya llegáramos al reino. ¿Y por qué Pablo sufría dolores de parto? Podría haber dicho, bueno, pues ya soy salvo, ya está. Pero no, sufría, ¿por qué? Porque él sabía que la obra se completaba cuando Cristo fuera formado en la iglesia. Porque una cosa es la obra de Cristo, que se habla de ella, y todo el mundo la conocemos y nos gloriamos. Yo soy el primero que va a dar la justificación y no me suelto de ahí. Ni dejo que nadie me condene. Pero después, es la obra del Espíritu. No es igual de santa, no es igual de pura. Esa es dificilísima. ¿Sabes por qué? Porque está tu libre albedrío de por medio. Y el Espíritu Santo, un caballero, nunca lo viola. Ahora llegamos a la casa y dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a comer? Vaya a las papas. Y te pone bien y hace tú. Y el Espíritu Santo dice, coge la Biblia. Y la carne dice, no, coge el móvil y pon Netflix. Y el sofá. Esa guerra yo sé que ustedes nunca la viterían. Pero yo te digo, con toda esa guerra tú dices, no, mira, Señor, mira cómo viene la almohada por la banda. ¿Y qué te hace el Espíritu Santo? ¿Te tira un meteorito a la cabeza? No, se tiene que aguantar. Y se para. Hasta que tú entiendas. Hasta que tú te metas en una disciplina. Hasta que tú comprendas la importancia de eso. Hasta que tú seas convencido y estés estimulado a conocer a Cristo todavía más de cerca. Este hombre dice, yo, mira que tenía Pablo como para vivir por reputación y todo, dice, yo lo tengo todo por basura, lo único que quiero es conocerle a Él y ser semejante a Él en su muerte. Quiero conocerle a Él, dice Pablo. Esa expresión sale un poco del corazón de la iglesia. La iglesia se cree que ya conoce a Cristo. Y esa es la obra del Espíritu Santo, revelarnos a Cristo. El Espíritu Santo siempre está presto. Siempre está presto. Cuando tú tengas así como unos impulsos por el Espíritu, es Él. ¿Y sabes para qué te llama? Para revelarte a Cristo. No te llama para murmurarte de uno, de otro, para decirte el pecado de aquel, del otro, de la moto, para ponerte a no, para revelarte a Cristo. Y te lleva a la Escritura para revelarte a Cristo. Y te lleva a la oración para que interceda por tus hermanos y estés con Cristo juntamente con Él en el ministerio del sacerdocio, intercediendo juntamente y ahí Cristo es formado en ti. Dice la Biblia que tenemos un llamado a partir de ahora a ser reyes y rey es el gobierno. Tenemos capacidad de gobernar. Y sacerdote. Sacerdote dice la Biblia, no, dice el diccionario que es uno que ya no vive para sí, vive para los demás. A la adición, yo soy sacerdote, sí, pero no vivo para los demás. Yo soy rey, sí, pero no deja que el rey gobierne tu vida. Entonces, el supremo llamamiento de Dios en el propósito eterno presenta un cuadro acabado. Esto está acabado.
y completo, desde el misterio del Padre al misterio del Hijo. Los dos son revelados y consumados. Esa es la obra del Hijo más la obra del Espíritu Santo, igual al propósito eterno. Tienes que meterte en la cabeza aquí hoy: yo tengo que seguir caminando hacia el propósito eterno. No lo he alcanzado, pero una cosa hago: me voy a olvidar de todo y voy a seguir caminando. Y a mí dice Dios que me revele cada día más a Cristo. Hay muchísimos hermanos en la fe que se han quedado con Cristo en los evangelios. Entonces lo ven, que está en la casa de Lázaro, que se monta la barca en el lago de Genesaret. Está bien, ¿no? Lo ven con la suegra de Pedro, lo vemos que sana a la niña, lo vemos que levanta a los muertos, y estamos con Cristo los 3 años y medio por la tierra de Palestina, para arriba y para abajo. Y cuando lo crucifican, otra vez lo vemos: no. Ahora anda con el resucitado. Y dice: ¿pero dónde está? Si ya él se fue. No. Después se levantó un hombre que dijo: ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Dijo: Cristo vive en mí. Ese hombre ha escrito 13 epístolas. Y si Hebreo también lo escribió, ha escrito 14 epístolas. Y ese hombre le dice a todo el mundo: sé imitadores de mí, dice. El único apóstol que dijo: sé imitadores de mí. Ahí, como yo lo soy de Cristo. ¿Ustedes saben a quién seguía Pablo? A Cristo. Lo que pasa es que Pablo no conoció a Cristo por fuera, como Pedro. Cuando una vez que estaban todos reunidos, dijo el Señor: ¿quién dice los hombres que soy yo? Bueno, Señor, unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, que eres el profeta. Y Jesús escuchando: bien. Y dice: ¿y ustedes? ¿Ahora quién dice ustedes que soy yo? Y dice la Biblia que Pedro dijo: tú eres el Cristo. Y lo señaló. Le dijo: el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso que tú acabas de decir, eso como puedes haber dicho, si mi Padre que está arriba no digo que no te lo revela. Esto es un proceso de revelación. Ahora, Pedro señaló a Cristo fuera de él. Ahí estaba en carne. Pero cuando se fue, Pedro tenía una noción de Cristo. Y cuando vino Pablo, él es el que dice: cuando agradó a Dios, dice, que me tenía apartado del vientre de mi madre, dice en Gálatas, revelar a su Hijo, ¿dónde? ¿Afuera? Dijo: en mí. Pablo entendió y conoció a Cristo en él, porque fue el único apóstol que siguió las pisadas de Cristo después de resucitado. Sabía que estaba dentro de él. Yo soy un proyector, decía. Cada vez que yo me enciendo, la gente me ve y ve a Cristo. ¿Y Pablo andaba dónde? En las Escrituras y en el Espíritu. Ahí andaba Pablo, metido. Porque Cristo se estaba formando y se formó en él. Y siguió toda esa travesía. Entonces nosotros tenemos que entender el lugar que ocupa la cruz. Yo el otro día lo comenté así de rápido. ¿Cómo se aprenden los idiomas? Que yo no lo dije, pero los hermanos me han aprendido idiomas de mayores. Pues empieza con palabras para allá, para acá, pero cuando yo quiero decir algo en otro idioma que no es el mío materno, pero estoy aprendiéndolo, ¿por qué lo hago? Bueno, clarita, traduzco mi mente, ¿no? Traduzco lo que quiero decir y compongo y luego hablo. Hasta que llega el momento que estoy dominando tanto eso que ya no traduzco porque ya pienso en el idioma nuevo. Así es el crecimiento en el Espíritu. Así es el crecimiento en el Espíritu. Al principio estamos como diciendo: bueno, yo antes hacía esto, ahora tengo que hacer esto. Estamos traduciendo, como los religiosos. Antes esto y aquello. Pero hay muchos que se quedan en la religión, traduciendo nomás. Pero no llegan a pensar como Cristo, no llegan a pensar como en el Espíritu. Donde ya te nazca la expresión por ti mismo. Y ya te expreses en el nuevo idioma. Hay un idioma que es nuevo, que es el lenguaje del Espíritu. Donde expresas el reino. Donde expresas la voluntad de Dios por el Espíritu. Eso se tiene que desarrollar, es un proceso, hasta que llegue un momento que Cristo es formado. ¿Ustedes me estáis siguiendo? ¿Me estáis entendiendo? ¿Me estoy explicando? Gloria a Dios. Entonces, ese es el proyecto. Porque cuando uno piensa ya en el Espíritu, entonces que ya la mente de Dios se me está instalando. ¿Tú cómo vas a entender a Dios con la mente natural? Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo, ¿no? La natural la tenemos ya. Pero tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Eso es como si yo tengo un ordenador, hay un montón de información
información, un montón de conocimiento, pero nunca lo hablo. Entonces, tengo la mente de Cristo, pero no me muevo en ella. Entonces, yo en la tecnología, cortito, me muevo para allá, para acá hace poco, me pongo al lado de uno de los jóvenes nuestros ahora, casi, y yo me quedo como obsoleto, porque tiene mucha habilidad. Pasa lo mismo en el Evangelio. Pero Cristo está en nosotros y tenemos que desarrollar toda esa tecnología, que se le llama hoy inteligencia artificial, pero Dios dejó instalado en nuestro espíritu una inteligencia que se llama inteligencia espiritual, que es más exacta todavía que la artificial. Y la artificial avanzado, que hoy en día ya que dice los hermanos, mira hermano, mira esto, y lo miro. Eso no puede ser, yo lo tengo que mirar 3 veces más, digo, hermano, eso es inteligencia artificial. Y me dice, ¿cómo va a ser? Digo, míralo bien. Estamos entrando en un momento de tanta confusión que la inteligencia artificial nos cae confundiendo si es verdad o no es verdad. Mas, sin embargo, hay una inteligencia en nosotros, que es la inteligencia espiritual, y no nos aprendemos a verlo bien. Por eso dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que tenemos que ofrecer nuestro cuerpo un sacrificio vivo. ¿A qué se está refiriendo? A una disciplina, a una vida de oración, a una vida de lectura de la palabra, a una vida donde tú te entregas ahí, dice, para que seamos renovados, donde dice, en el espíritu de vuestra mente, se te empiezan a meter los pensamientos de Dios, en el corazón. Lees Biblia, comes Biblia, en ayuno, por ejemplo, y se te resetea todo el corazón, todo el espíritu, y se te queda grabado esto en la mente. De manera de que tú ya muchas veces ni siquiera tienes que abrir el libro porque vas por ahí, vas en el coche, vas por ahí y vas hablando con él de su palabra. Y ha salido ya incluso de lo que se le llama la oración y la lectura. Ahora entras en la meditación. Dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que anda en un camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y dice, en ella medita de día y de noche. Dice, es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dice que su hoja no cae, porque está conectado todo el tiempo al Señor. Se supone que si a ti te salvan con 20 años, tu ejemplo, y te vas a morir con 70, te están regalando 50 años para desarrollar el propósito de Dios en tu vida. 50 años de regalo. Eso es la herencia en vida. ¿Sabes lo que es una herencia en vida? Una herencia en vida es que un padre o una madre tiene que firmar, sin haber muerto, tiene que firmar unos documentos para que esa herencia que le pertenecería a sus hijos cuando falleciesen, se la dan en vida. Y ahí hacen como un arreglo, como si la persona muriese, pero no muere, para que la herencia llegue a sus hijos. ¿Sí o no? ¿Sí, correcto, no? Mira lo que ha pasado. Él ha muerto. Y a ti te lo han presentado en vida de la carne. Para que hasta que tú fallezcas realmente todo ese tiempo sea un regalo de Dios en tu vida. Eso es la gracia de Dios en tu vida. La gracia es lo gratis. El favor que tú no mereces, porque Cristo lo ganó para ti. Y ahora te regalan todo eso. Por eso dice Segunda de Timoteo, perdón, que lo vimos el otro día, capítulo 1, versículo 9 y 10, dice que Cristo quitó del medio, ¿qué dice que quitó? La muerte. Y sacó a la luz, ¿qué? La vida eterna y la inmortalidad por el Evangelio. Nosotros nos proyectamos. Vamos a suponer yo, para no coger ejemplo de nadie, me voy a proyectar. Bueno, tengo 50 años, no he cotizado mucho, ahora yo busco un trabajo para cotizar, para ver qué me va a quedar de mañana, pues si me muero, para que le quede algo a mi familia, y no sé qué, y yo tengo que pensar, y que si me muero, ¿eso es pensar en el espíritu o eso es pensar en la carne? La carne, sí. Y si pienso en el espíritu, muchas veces hasta te critican y te condenan. Pero es que el cielo ya no piensa así de mí. El cielo ha certificado que yo estoy muerto. En el momento que tú vienes a Cristo, la muerte de Cristo en el cielo es registrada como tu muerte, tú ya no existes más para el cielo. Has muerto. Con Cristo tú has muerto en Cristo. Y de ahí para arriba, entonces yo creo que soy una nueva criatura. Tu nombre está escrito en una piedrecita blanca. Y tú eres un hijo de Dios. A Él le corresponde sostenerte. A Él le corresponde que tú cotices. A Él le corresponde enviarte el mantenimiento y para cuando hay necesidad. A Él le corresponde porque a Él la has recibido tú como padre. Y esa fe no se mueve en la iglesia. Sí, hay unas pautas y unos principios que te han dicho, usted trabaje
y sude con su frente y gane ese pan. Sí, ahí estamos correctos, yo no estoy hablando nada. ¿Qué no? Tú no puedes pretender estar todos los días en una cama y que después vengan a darte de comer, no. Hay que currar, hay que moverse, hay que estar. Además, es que es lo que hace el Espíritu Santo en un corazón, mover la gracia de Dios. Ahora, ¿hacia dónde vamos a proyectarnos y qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Ahí ya varía la cosa. Ahí ya varía la cosa. Gálatas capítulo 4, quiero que vayamos un momentito allí, eso sí quiero que lo veamos. Gálatas 4, versículos 1 y 2. ¿Cuánto tiempo va? 35. Gálatas 4, 1 y 2. ¿Estamos allí? ¿Hace calor o yo la tengo? Creo que hace calor, ¿no? No. Gálatas 4, 1 dice: pero también digo, leo aquí, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere o se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos bajo la esclavitud y los rudimentos del mundo, pero cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo que dice que mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo? En nada se diferencia. ¿Cómo? Sin conocimiento. Dice que en nada se diferencia del esclavo. Aquellos que no son maduros. El apóstol Pablo, además de ser judío, él tenía la ciudadanía romana. Y los romanos, en aquel tiempo, tenían sus propios hijos, con su esposa legítima, pero todavía ustedes saben que en este tipo de cultura, tanto en la romana como en la griega, como en la caldea, se estilaba todavía el concubinato. Cuando los hijos contenían con la concubina, ellos no eran los herederos legítimos. Eran hijos, pero no legítimos, porque habían nacido, acordaros de Agar, por ejemplo, cuando tuvo un hijo con Abraham, nació Ismael, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos niños, cuando estaban todos pequeñitos juntos, le ponían el mismo vestido. Por eso dice Pablo, en nada se diferencia el que ha nacido en la esclavitud, ¿vale?, del que ha nacido para ser libre. No había diferencia. Y cuando nosotros lo aplicamos al plano natural, también sucede en la iglesia que muchas veces en lo que cogemos este conocimiento nos comportamos como la gente del mundo. La gente del mundo está esclavo de las pasiones, de los deseos de la carne, de las necesidades insustituibles de la vida. Y entonces están continuamente buscando provisión, preocupándose por un montón de cosas porque están esclavos. Dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y muchas veces hay creyentes que al no tener el conocimiento claro de esta travesía se comportan como los esclavos, como los que no tienen a Cristo. Están proveyendo, sí, pero ¿para qué? Para la carne. Dice la Biblia que el que provee para la carne cosechará corrupción. El que provee para el espíritu y siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Y nosotros estamos haciendo una buena siembra, pero ¿para qué? Dice la Biblia que él, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros en nuestra pobreza, como él se hizo pobre, dice, para que nosotros fuésemos ¿qué? Enriquecidos. La pobreza de Cristo a nosotros nos ha enriquecido porque se hizo un humano y se hizo como cualquiera de nosotros. Pero no te enseña la Biblia, ni el Espíritu Santo, ni las epístolas a guardar para la carne, ni a proveer para la carne. Te enseña a vivir por el Espíritu. Dice esta misma epístola, dice el apóstol Pablo, en todo y por todo he sido enseñado, tanto para tener abundancia como para pasar
necesidad en todo y por todo. Cuando tengo abundancia me gozo, pero cuando estoy en necesidad, ¿qué pasa? Me gozo igual. Porque para todo he sido enseñado. El creyente que todavía es esclavo y no tiene estas cosas, cuando está en la abundancia, fíjate que entonces, gloria a Dios, aleluya, y cuando le dan un vistazo a la cuenta y la ve rebosando, dice, gloria, bendición. Pero ¿y cuando la cosa se puede? ¿Y cuando viene el problema? ¿Y cuando viene la necesidad? ¿Y cuando viene la enfermedad? ¿Y cuando viene la situación difícil? ¿Y cuando viene la escasez? Entonces tú coges al hermano y a la hermana y dices, y va el hermano por ahí con más mala cara que un burro mojado. Porque no ha sido enseñado, tanto como para tener abundancia, como para andar en escasez. Dice el apóstol Pablo, capítulo 4 de Filipenses, versículo 19, mi Dios, pues, suplirá. Mira si lo tiene claro. Todas mis necesidades. ¿Conforme a qué dice? Es que ahí hay una herencia. Hay unas riquezas que están en gloria allí. ¿Y tú sabes quién las administra? Jesucristo. Él es el fiel y sumo sacerdote de los bienes venideros. Hay que darle nada más un sirvió. Y el Señor te envía el burofax. Porque la riqueza nuestra está allí. Lo único que pasa es que como la tenemos en un lugar que es invisible, muchas veces a nosotros aquí nos da la sensación de que somos pobrecitos. De que hay que pobrecitos somos. De que hay, mira esta niña, que lo que quiere ser ama de casa. Ay, qué pobrecita es. Así nos habla el diablo. Y nos creemos que eso es como es poquita cosa. Pero es una mujer empoderada. Súper empoderada si alguien en la vida. ¿Quién te enseña a ti eso? Jesucristo. Cada vez se ministra menos en las iglesias que las mujeres sean mujeres de su casa, como dice Timoteo, primera y segunda. Que respeten a su esposo y que enseñen a las más jóvenes también ese camino. Eso ya no se predica en la iglesia. ¿Por qué? Porque no quiere el diablo que las hermanas sepan de que eso es lo más grande a los ojos de Dios. Un papá de familia que es predicador del evangelio es lo más grande que existe para el cielo. No hay cosa más grande. No la hay. No, que yo tengo que tener una carrera, que yo tengo que ser alguien, entonces ya, ahora sí qué. Pero si este que está aquí me está diciendo que lo tuvo todo por basura, que tenía reputación, que tenía fama, que tenía guita, que tenía ciudadanía romana, que tenía un montón de titulación, y dice esto, al lado de esto, basura. Pudiendo vivir, se fue a hacer tienda. Y era un misionero entre los hermanos y le dice, mira, yo quiero que ustedes cojan un ejemplo de mí, que trabajé con vuestras propias manos, para no serle carga a nadie. Y le digo, el otro día vino unos hermanos a la casa y le digo yo al niño, ¿tú qué? Digo, mira, pídele a Dios que te enseñe a hacer algo con tus manos. Que eso se ha perdido ya. Digo, porque va a haber un tiempo donde como no venga nada, el que no sepa hacer nada con sus manos, se las va a ver, se las va a desear. Ahora todo el mundo quiere ser youtuber y todo el mundo se quiere ganar dinero sentado. Sin mover no. Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado ciencia. Tú sabes hacer algo, sí, hazlo. Y búscate la vida y gánate la vida honradamente delante de Dios. Eso es lo que este hombre ministraba. ¿Por qué la iglesia tiene tanta decadencia? Se mete eso. La mentalidad del mundo. Aquí Dios te tiene que cambiar la mente. Ahí te la tiene que cambiar, tiene que ser destruida toda tu mentalidad. Como tu mentalidad no sea destruida, tú sigues siendo un esclavo con el mismo traje del heredero, pero un esclavo. Y dice que en lo que el heredero es niño, que es un tiempo, hasta que coge este conocimiento, en nada se diferencia del esclavo. ¿Vale? El niño es un niño en la fe, es una niña, ¿vale? Pero ve agarrando esto ya y ve metiendo dientes, que ya está también con mi hijito, ve masticando, ve entendiendo, ve tirándote por la fe, para ver la mano de Dios. No. Como Dios te llame, tienes que pasar por todas las asignaturas. Y una de ellas es la necesidad económica. Y otra de ellas es el rechazo.
y otra de ellas es el vituperio, y otra de ellas es el escarnio, y otra de ellas es el odio, y otra de ellas es la persecución, y otra... No me digas que todas esas son las asignaturas que tengo que pasar. Bueno, me gustaría decirte que vamos a estudiar lengua, matemáticas, sociales y naturales, con una libreta, pero Jesucristo dijo, el que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi alumno. Tiene que haber una renuncia, pero no a pago, no, de corazón. Y entonces que empieza el discipulado, entonces empieza la universidad. Y ahora es que empieza la asignatura que está encima. Entonces, hay un tiempo que el Padre lo tiene señalado, cuando Dios dice, ya se acabó. Y te enciende la bombilla, así, y empieza a entender todo esto. Y ahora te pones a caminar para arriba. Dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. Ese día tú no ves nada aquí abajo, pero te cambian el traje. Y ya tú eres un heredero. Ya sabes quién eres. ¿Sabes la herencia que tienes? Te empiezas a posicionar y empiezas a ejecutar. Mira, José, lo venden los hermanos, llega esto. Y llega como un esclavo, con una mano adelante y otra atrás. ¿Yo no? Y José, ¿qué va a pensar? ¿Que Dios tiene un propósito con él? Cuando los hermanos le han vendido, el pobrecito. Podría estar lamentándose, mira tela, mis hermanos, vaya tela, yo también. Encima de que lo que dejo a Dios y mi padre me pone de guardián y me ha dicho que el que se roba una vez o cualquier cosa que se lo diga. Ahora me han puesto de chivato. Y para colmo, la envidia y las cosas que me tenían, me venden a mí a gente que no me conocen de nada. Allí estaba el niño solo en Egipto. Y cuando tú lees eso, no en el Génesis, en el libro de los Hechos que Esteban lo relata, dice, pero Dios estaba con él. Y lo ponen en casa de Potifar, que compra un esclavo y está comprando a José, a un esclavo, un ungido de Dios, un niño señalado, pasando por esclavo delante de la gente. Y él lo mete en su casa y dice que lo hace señor de todo. Y el niño empieza a funcionar como un reloj y le lleva las cuentas, se lo lleva todo, que está todo el mundo encantado con él. Y el diablo lo pide otra vez para tentarlo. Y él le viene la señora a tentarlo. Y ustedes ya saben la historia, para resumirla, y el hombre se queda quieto. Y por hacer la voluntad de Dios se lo llevan preso. Y podía haber dicho otra vez, vaya tela, yo no solamente mis hermanos, ahora también mi jefe, coge y le crea a la mujer manteniéndome yo íntegro. Pero la Biblia dice, pero Dios estaba con José. Y José estaba cargando para abajo, como Cristo que tuvo que bajar hasta los mismos infiernos, a quitarle la llave, dice la Biblia, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y destruirle y arruinar el imperio. Allí llegó José. Y cuando estaba en la cárcel le meten a uno que tiene un problema, que es el panadero y el copero, por la que le liaron a ellos a Faraón, y él le sirve a cada uno de ellos, y tienen un sueño, y él se lo revela, y se cumple el sueño de él con el panadero y el copero, y cuando se lo lleva le dice a José, mira Faraón, que se acuerde de mí, por favor. Y cuando dice que se iba de él, y llega a su sitio, a lo suyo, y dice, y el panadero no se acordó, ni el copero se acordó de José, dice, pero Dios sí se acordó de José. Y cuando llegó el momento dijo, espérate, sí, yo me acuerdo ahora. Eso no fue él, fue Dios. Allí en la cárcel había un muchacho, porque estaba Faraón teniendo unos sueños allí había un muchacho que me interpretó y lo clavó. Y Faraón dijo, traigan a ese muchacho más. Esos son vacas flacas, esto no sé. Vienen tiempos malos, El niño en el sufrimiento, Dios le abrió el entendimiento. El niño sufriendo, porque no queremos sufrimiento. Yo quiero que Dios esté conmigo, que no me falte de nada, pero sufrir mi hermano, o mi hermana, o el otro, o el de la moto. Como dijo uno, Señor, ven aquí, pero envía a este. No, envíame a mí. No, ¿y por qué tanto sufrimiento? Porque eso es lo que le da grasa al asunto. Ahí la fe es probada. Ahí tú eres sanado. Ahí tú eres transformado. Y cuando empezaron a cumplirse los años de sequía, ya José había cogido y había almacenado 2/5 de la cosecha, que significa 2 veces el diezmo, 1/5 de la cosecha. Y tuvieron provisión todo Egipto
y todas las naciones que se llegaban a buscar allí tenían los graneros llenos de alimento. José es tipo de Cristo que llegó hasta lo más bajo. Y como llegó hasta lo más bajo, dice la Biblia que Dios también, que dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿A dónde estaba José? Al lado del faraón. ¿Y a dónde está Cristo? Al lado del Padre. Y lo mismo que los hermanos vendieron a José, lo mismo los judíos vendieron a Cristo. Que cuando los hermanos fueron allí en busca de pan, se dieron cuenta que era su hermano, y ellos allí arrepentidos, llorando, y le dice él a su hermano, no lloréis por mí, porque esto lo tenía Dios planificado para vida. Como diciendo, el sufrimiento que yo he pasado, lo tenía que pasar porque él estaba dentro del proyecto de Dios. ¿Cuántos hermanos hoy se atreven a decir lo que yo estoy pasando es para que en un futuro algo pase porque estoy mirando el eterno llamamiento a propósito de Dios? No, nos quejamos, murmuramos, chismeamos, nos enfadamos, nos venimos abajo, nos lamentamos, nos deprimimos, nos desanimamos. Eso es más fácil que mirar para allá. Es que, mira. Esa es la cruz, mira. Es la de resurrección. Yo gané la Semana Santa de aquí. ¿Tú no has visto que todo el mundo se pone a los pasos? Y está Sevilla entera llena de gente buscando los pasos. El día que sale el resucitado, no aparece nadie. Lo sacan a las 5 de la mañana de una calle por allí por el centro, que nadie sabe ni dónde quiera estar. Lo llevan entre 4 y hacen el recorrido por cuenta. Ya está dentro. Porque no saben que Cristo es resucitado. Que esté así la Iglesia Católica y los católicos lo tenemos que comprar, pero que esté así la Iglesia del Señor. ¿A dónde está Cristo en nuestras vidas? Cristo resucitado. ¿A dónde? Yo el otro día le hice una pregunta a los hermanos. ¿Cuántos aquí han hecho planes y proyectos para después de la muerte? Y vino un silencio sepulcral. Hermano, fue la muerte que claro que sé. Y ya hemos puesto la corona y el pijama de madera. No. Tú te vas a dormir. La Biblia no dice que tú mueres. ¿O sí? Entra en un sueño. Porque tú ya has muerto. Tú estás viviendo vida de resucitado, que tú ya estás pisando juntamente con Cristo lugares celestiales, que a ti se te conoce en el cielo como una persona que está resucitada, que tiene una nueva identidad, que está allí cumpliendo una misión aquí, pero que eres allí. Simplemente caes en un sueño. ¿Sí o no? Te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde has estado esta noche mientras que has dormido? ¿Te das cuenta que se te desconecta el consciente y no sabes dónde estás? Estás ausente del cuerpo. Alguna otra vez que te despiertas, ¿eh? Pero cuando se te desconecta, ¿dónde estás? Estás en el inconsciente, en el subconsciente. En el momento que te despiertas, otra vez. Ahí está. ¿Sí o no? Lo mismo va a pasar. Tú vas por el camino, hasta ahí sí, ahí te duermes, sí. ¿Qué dice la Biblia? Que te van a resucitar y ahora te van a dar el mismo conocimiento que llevas, pero ahora con un cuerpo nuevo, un cuerpo de gloria. Un cuerpo como el de Jesucristo, lleno de luz, que puede comer, puede beber, atraviesa paredes, que mueve la velocidad de la luz. ¿Para qué? Para que siga siendo, para que alcance el supremo llamamiento de Dios. Pero eso cómo va a ser, ya cuando nos dé, ya está todo. No. Cuando la muerte, cuando te lleve el Señor y te duermas así, el conocimiento que cogiste hasta ahí es el que tienes. A mí me dijo una vez uno, pero eso cómo va a ser. ¿Eso cómo va a ser? El conocimiento lo cogeremos allí, claro, el Señor nos tendrá que distraer y nos tendrá que preparar para lo que tenemos que hacer. Que digo, sigue el video. ¿Para qué te han regado aquí 30 y 40 años en la carne con el espíritu dentro? ¿Para invertirlo en Netflix? No. Aquí tú coges conocimiento porque ya tienes el espíritu, ya se te revela. Por eso dijo Cristo que cuando Él viniese, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que cogió y le dio talento a su siervo, toma, para ti 2, para ti 4, y lo, dice, negociarlo, que yo me voy. Pero ¿qué pasa? Vengo, ¿sí o no? Y cuando empezó a pedir cuenta, Señor, tú me diste, mira, me diste 2, pero aquí tengo. He negociado y ¿qué pasa? ¿He ganado? Otros 2 sobre los que me diste, dice, bien, buen Señor. Ahora dice, sobre 2 ciudades vas a reinar, dice. ¿La ley? Y a otro le dice 5, dice, sobre 5 ciudades vas a reinar. ¿Eso cómo va a ser? Porque es la recompensa.
porque es el premio de Dios, porque has buscado el supremo llamamiento de Dios, porque has desarrollado de Cristo en ti, porque has dejado tu vida terrena a un lado y has vivido en la mente de Cristo. Dice la Biblia, si habéis resucitado con Cristo, buscad pues las cosas de arriba donde está Cristo sentado, no las de la tierra. Y te has metido allá arriba y ha crecido Cristo en ti, y tú ya miras para atrás, y tú ya ni te reconoces, porque tú eres un embajador aquí, tú lo único que te preocupa es de las cosas del cielo, estás buscando primeramente el reino y su justicia. Lo demás dice, eso es añadido, porque el Señor sabe la necesidad que tengo yo. Entonces unos van a reinar sobre 2 ciudades, otros sobre 3, otros sobre 14, otros sobre 15, otros van a gobernar un país entero en el nombre de Jesucristo. Son sus ministros. Ministros del nuevo pacto, ministros de justicia, cuando vengamos a reinar con el Señor y a gobernar con el Señor, después de haber pasado por el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Entonces, todas estas cosas nosotros las tenemos que tener claras y las tenemos que tener vigentes. ¿Cuánto queda? 55. Vamos. 5 minutos. Bueno, ya entonces vamos a dejarlo ahí porque como tuvo un mensaje de desarrollo, ¿vale? Simplemente decir una cosa. Vamos a mirar 2 versículos para entender una cosa. Génesis 2, 16 y 17 y Romanos 8, 13. Y os voy a situar que eso que vamos a leer, esto es aquí, mira. Aquí, recién haber entrado en el reino, ¿vale? Estamos en la carne, pero tenemos el regalo de Dios. Génesis 2, 16 y 17. Un hermano que lo lea. Ya lo demás lo dejamos para otro momento. Simplemente hacer una pequeña referencia a eso. Génesis 2, 16, 17. Génesis 2, 16 y 17. Un hermano lo lea. O una hermana. Mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vale, quiero que te quede con esa última parte. Es una advertencia. Primeramente te da el margen, pero te advierte. El día que trasgredas esta linde, ¿qué dice? Vale, os voy a decir un secreto para que lo sepáis. Eso se cumple. Ese morirá se cumple, pero no cuando muera Adán. ¿Sabes dónde se cumplió? En el Calvario. Ahí, mira el tiempo que tuvo para retrasarse la sentencia hasta que se cumple. Cuando Cristo muere en el Calvario, le coge esa sentencia desde el Génesis. Morirá, porque Cristo pasa como uno que ha traspasado el lindero y ha comido del árbol, aunque Él no es ese, pero se ha hecho responsable de nuestras actitudes y de nuestros pecados. Entonces, Él muere, ¿vale? Ahora, ¿qué dice Romanos capítulo 8, versículo 13? 12 y 13. Y la advertencia que dijo el hermano: ciertamente el día que le comiere morirá. Romanos 8, 12 y 13. 12 y 13. ¿Qué dice allí? Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne para que vivamos conforme la carne. Porque si viven conforme a la carne, han de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Amén. Os he hecho ese empate o ese enlazamiento de estos 2 versículos que son paralelos. ¿Ustedes saben lo que es esto? En el Génesis, esto es el Edén. El Edén. Ellos estaban allí con la gloria de Dios. Y transgredieron, ¿qué pasa? El umbral. Dios, en vez de matarlo, ¿qué dice? Los expulsa. Y dice: por cuanto todos pecaron, ¿están de qué? ¿Sí? ¿Qué correcto, no? La sentencia que vino es la destitución. Después vino la ejecución de la muerte de Cristo. Ahora, cuando Cristo muere por nosotros en lugar nuestro y nos da y nos oferta la salvación en vida, estamos otra vez aquí, en el Edén. ¿Hola? Ahí estamos. En el Edén, igualito, con la misma libertad de elegir, la misma, de sí o no. Y el Señor dice ahora: este árbol de aquel, ¿qué dice? Deudores somos. Tenemos una deuda, dice, pero si Cristo la ha pagado, claro. En cuanto a lo que es la justicia de tus pecados, 0. Pero entonces, ¿qué deuda tenemos? Dice, deudores somos, dice, pero no a la carne.
Y ahora explica y dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. ¿Qué le dijo en el Génesis? El día que de él comiere, entonces es posible estar aquí otra vez y que otra vez se me esté dando a elegir. Sí. Y mira la palabra que usa. Si vive conforme a... ¿Qué es vivir conforme a la carne? Deja que ella piense, deja que ella tenga sus criterios, porque sabe que la carne lo sabe todo. Yo no he visto a nadie más sabio que la carne. Ella lo sabe todo y en los días de hoy, más que nunca, pone el móvil y todo el mundo sale sabiendo de algo. La carne sabe, pero esto no se ve. Entonces dice, si tú vives conforme a la carne, ¿sabes lo que pasa? Va a morir. Ahora, y te da una premisa, sí, por el Espíritu, que ya te lo he incorporado, haces morir, ahogas las obras de la carne, o sea, crucificas tu vía de creación, ¿qué dice? Viviréis. Esa es la premisa para llegar allí y que se cumpla el eterno proyecto de Dios. ¿Y la obra de Cristo qué pasa? Si yo tengo a Cristo crucificado en mi corazón y he sido registrado como justo en el cielo y me ha agarrado a una obra impresionantemente grande, que es la que Cristo ha hecho, y ahora me adentro en ese Edén y Dios me muestra el camino, y yo ahora no ando por el Espíritu ni hago morir las obras de la carne, estoy haciendo vana la gracia de Dios. Pero eso es una decisión que tomo. Adán y Eva en su día eligieron mal y nos cayó el mochuelo. Hay gente que me ha dicho, y yo porque tengo que cargar con esto por la decisión que tomaron ellos. Digo, pero Dios ha sido tan bueno que por la desobediencia de un hombre nos vino la maldición, dice, pero por la obediencia de otro nos vino la justificación. Entonces Dios se ha encargado del problema y ha pagado el precio que ellos dijeron, pero ahora a ti que se te ha dado a Cristo, ahora no me digas tú a mí que si tú eliges mal vas a dar culpa a Eva. ¿A que no? Eres tú quien elige y yo también. ¿O no? Vamos ahí otra vez. Y el proyecto es hacia arriba. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a una oración, vamos a tener el tiempo delante de Dios. Amén. Os recuerdo que el martes no hay culto, sino que lo vamos a pasar al miércoles. Y si Dios lo permite, vamos a seguir con este estudio el viernes en la videollamada. Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta mañana por tu bendito amor y tu misericordia. Gracias por cada hermano que ha llegado a tu casa o a este lugar que hemos designado tu casa, Señor. Bendice esta palabra en nuestros corazones para que tu Espíritu Santo ministre de una forma especial a nuestro entendimiento y nos dé crecimiento en esta hora, Dios mío. Te recordamos una vez más a los hermanos que no han podido venir, ayúdalos y fortalécelos en sus situaciones personales. Ahora nos vamos a este lugar, pero no de tu presencia. Salimos en tu amor, la gracia de Cristo tu Hijo y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los hermanos con alegría, con gozo, con potencia de lo alto. Gloria al Señor, que el Señor os bendiga.